Las naciones de China y Estados Unidos mantuvieron una cumbre estratégica en Beijing marcada por tensiones comerciales y geopolíticas. Uno de los principales temas abordados durante la cumbre fue la crisis en Medio Oriente y el impacto global de las tensiones en el Estrecho de Hormuz, una zona clave para el comercio energético mundial. Todo el mundo está observando nuestra reunión. Actualmente, la transformación no vista en un siglo se está acelerando en todo el mundo y la situación internacional es fluida y turbulenta. El mundo ha llegado a una nueva encrucijada. ¿Pueden China y Estados Unidos superar la trampa de Tucídides y crear un nuevo paradigma en las relaciones entre grandes potencias? ¿Podremos enfrentar juntos los desafíos globales y brindar mayor estabilidad al mundo? ¿Podremos, en interés del bienestar de nuestros dos pueblos y del futuro de la humanidad, construir juntos un futuro más brillante para nuestras relaciones bilaterales? Estas son las preguntas vitales para la historia, para el mundo y para la gente. La visita de Estado de Donald Trump a Pekín representa quizá el esfuerzo geopolítico más importante de su segundo mandato para estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China. Aquí la interrogante es, ¿qué representó la visita de Donald Trump a China y cuáles fueron sus objetivos? Y una aclaración para nuestra audiencia es Pekín, Beijing, se conoce de la misma manera en China para que ahí no piensen que son dos lugares distintos. Javier, buenas noches. Nazaret, muy buenas noches. Un saludo a todo el público de Veracruz que nos sigue a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Donald Trump trata de mandar un mensaje de que Estados Unidos otra vez representa un poder económico a nivel global. La realidad es que los números parecen indicar todo lo contrario. Si nos damos cuenta cuál ha sido la evolución económica que ha tenido la nación asiática, nos vamos a dar cuenta que se convirtió en el principal productor de grandes procesos tecnológicos e industriales que determinan cuáles van a ser los procesos comerciales en áreas tan importantes como lo que puede ser la generación de trenes de alta velocidad, la robótica, inteligencia artificial aplicada en cuestiones militares. También nos vamos a dar cuenta que se convirtió en una parte muy importante generadora de automóviles eléctricos, elementos electrónicos de alta gama. Y si nos damos cuenta esta evolución que tuvo China, vamos a darnos cuenta la capacidad que ha tenido a nivel global de generar un mercado internacional. China se convirtió en el principal prestamista del planeta, superando incluso instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a través de las empresas chinas que tienen acuerdos con la banca proveniente de la nación asiática. Esta parte evidentemente nos muestra que Donald Trump trae una lógica de tratar de mandar el mensaje político de que requiere el apoyo de China. Un punto importante. La parte del conflicto que hay en Medio Oriente con lo que es el bloqueo del Estrecho de Hormuz por parte de Irán ha representado grandes pérdidas a nivel global. Y en el caso de China es una parte interesante. China prácticamente representaba una quinta parte de su producción nacional proveniente de lo que eran las fuentes energéticas de energía y de petróleo de la zona del Medio Oriente y que actualmente se viene bloqueado. Bueno, ¿qué es lo que está planteando ahorita Donald Trump? Donald Trump quiere convertirse en el proveedor de petróleo de esa zona en donde actualmente ya no le llegan esos suministros de petróleo y de gas. Donald Trump fue con los principales CEOs de las empresas tecnológicas de Estados Unidos para solicitar de que se le permita a esos capitales invertir en el país. Y una parte importante que casi no se menciona en los medios de comunicación es que dentro del proceso de la imposición de aranceles al resto de los países del mundo, con China no pudo. China inició un proceso de estira y afloja respecto a la cantidad de aranceles que se ponían. Estados Unidos, a través de la administración de Donald Trump, le ponía aranceles a productos provenientes de China. China volvía a poner aranceles. Donald Trump hacía una nueva apuesta aumentándolos y China contestaba. La parte en donde Donald Trump tuvo que recular fue en la parte del amago donde Xi Jinping mencionó de que ya no iba a permitir la venta de tierras raras. Entonces,
Una posición en donde Donald Trump solicita a Xi Jinping que le ayude a colaborar con Irán para que se destrabe el flujo de comercio de energía en la zona del Medio Oriente. La parte de solicitar que sus grandes capitales puedan invertir en el país, sabiendo que China se va a convertir en la nación número 1 en consumo. Y la tercera parte, creo importante, saber que China tiene la capacidad de poner en aprietos a Estados Unidos porque es el mayor tenedor de la deuda en dólares que tiene Estados Unidos, nos habla de que el flujo de poder ha cambiado. Aquí hay algo también bien interesante. Históricamente, Estados Unidos y China no tenían una buena relación y también Estados Unidos estaba apoyando mucho a Taiwán, que Taiwán pues, es una isla que está bajito de China y Taiwán es uno de los principales productores de los semiconductores, los chips, ¿no? Que se necesitan absolutamente para todos los aparatos electrónicos, para los coches eléctricos precisamente. Entonces, aquí Donald Trump manda un mensaje a Taiwán de que ya no los va a apoyar al aliarse él con China y que China, a través de Xi Jinping, está presionando al gobierno estadounidense representado por Donald Trump. Es que esa es la clave, Nazaret. Xi Jinping, como receptor de la visita de Estado de Donald Trump, hizo una mención muy importante y reveladora en términos de geopolítica. Le dijo a Estados Unidos que si se quiere tener una buena relación por el bien del mundo y sabiendo de que entre las dos naciones tienen la mayor hegemonía económica, si quieren continuar una buena relación para el beneficio de ambos países, debe de valorar a Estados Unidos su papel y relación con Taiwán. Hay que recordar que Taiwán tiene un contexto político muy especial. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra civil en donde el Partido Comunista dirigido por Mao Zedong se hizo el control territorial de China continental. La parte nacionalista salió expulsada a la zona de Taiwán y ahí recibieron el apoyo de Estados Unidos. Durante muchísimos años, Taiwán fue la representación de China como ganadora de la Segunda Guerra Mundial en el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, ya en los 70s con Nixon, presionó a Taiwán para que abandonara la figura jurídica como un puesto representativo en el Consejo de Seguridad y fue a la China continental a la que se le dio el título como reconocedora de uno de los 5 triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando ya Xi Jinping le manda el mensaje a Donald Trump de que si quiere tener una buena relación con la nación, debe contemplar muy bien cuáles son los papeles que debe de tener como potencia económica respecto a Taiwán, le manda el mensaje de que no debe de meterse en términos militares respecto a los planes de reconquista que tiene China con Taiwán. Uno de los planteamientos que dijo en su último plan quinquenal Xi Jinping fue de que para el año 2049 planea la reunificación de China. Eso incluye Taiwán. Y cuando ya mandas el mensaje de que si quieres tener una buena relación con su país, debes de mantenerte alejado de las cuestiones de Taiwán, manda un mensaje de poder. Y que China nunca ha reconocido a Taiwán como un país independiente, siempre se ha querido adueñárselo, por así decirlo, y acá vemos claras tensiones entre los tres países, pero Donald Trump quizá haya sacrificado el tener esa relación comercial de protección militar con Taiwán para aliarse con China. Y aquí puedo ver al menos quizá 2 escenarios, ya tú me los aclararás. El primero es de que Donald Trump se siente debilitado y tiene miedo de perder su hegemonía económica y militar en todo el mundo. Y la segunda, quizá una de pesos y contrapesos, en donde privilegia tener una alianza con China que con Taiwán. Es que la parte importante que ha tenido de pragmatismo la nación asiática es que ha tenido la capacidad de ser muy pragmáticos. Generalmente en los últimos 20 o 30 años Estados Unidos tiene un discurso político de tratar de imponer un modelo. En el caso de China, China no se mete contigo si tienes un proyecto de izquierda, de centro, de derecha. Ellos son pragmáticos respecto a los intereses geopolíticos y económicos. Para darte un dato interesante, prácticamente de los 196 países de la ONU reconocidos, 175 tienen acuerdos comerciales con China. Estos 175 países tienen como principal socio comercial a la nación gigante de Asia. Y esto habla de que ya ha habido una lógica de que China está empezando a tener una participación importante respecto a lo que es la influencia económica. Y el siguiente paso que está planteando Xi Jinping en el proyecto quinquenal es tratar de igualar el poderío nuclear que tiene China respecto a Rusia y a Estados Unidos. Por ejemplo, Rusia tiene comprobados 2.700 ojivas nucleares de alta precisión, bombas termonucleares en pocas palabras. Estados Unidos tiene un poquito menos, tiene 2.400, 2.300 y en el caso de China se tiene el reconocimiento que tiene 700
bombas nucleares a 400. Son cifras que evidentemente ocultan, pero el planteamiento que tiene es que para el año 2045 China tenga también la capacidad de competir como una gran nación nuclear con 1.500 ojivas. Eso habla de que se está dando los escenarios en donde vemos una nación emergente, en el caso de China, que con la tendencia que tenemos que parece ser que se va a convertir en la primera potencia económica en 15 años, y la otra una tendencia de una nación que va cayendo. La situación para el mundo que nos preocupa es que hablamos de dos naciones potentes en términos económicos y en términos nucleares. La presencia de Donald Trump junto con Marco Rubio se entienden en manera diplomática en su visita a Pekín o Beijing, China. Pero, ¿cómo se explica o cuál es la importancia de que personas como el representante de Tesla, de Nvidia, de Apple, los representantes hayan asistido a esta cumbre? Reconocen la capacidad que tiene China en términos de consumo. Cuando ya estamos hablando de que China tiene la capacidad de generar importantes mercados, tiene la capacidad de poner imposiciones a otras naciones. Generalmente China tiene una lógica de protección de mercado, está dentro de un esquema de capitalismo, está dentro de un esquema de libre mercado, incluso todavía tiene la bandera de la protección de que no debe haber barreras comerciales, pero el Estado tiene un control importante respecto a las relaciones económicas. Cuando sabe estas grandes empresas del Silicon Valley de que tienen que tener acceso a los mercados chinos, va por dos variantes. La primera, tiene un mercado de consumidores de 1.400 millones de personas. Estamos hablando de personas que consumen más que incluso 350 millones de estadounidenses. La tendencia va a la alza. Y un segundo punto importante, China tiene el monopolio del 89% de las tierras raras que se requieren precisamente para los chips de Taiwán. Para que podamos entender la importancia de los chips como microprocesadores, es de que se requiere para misiles, automóviles, teléfonos celulares, refrigeradores, todo lo que conlleve un alto gama de tecnología. Pues toda la tecnología prácticamente, y a nuestra generación le está tocando prácticamente ver la reconfiguración del orden mundial. Vamos al siguiente tema. Hace unos días comenzó una ola de violencia en Chilapa, Guerrero, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 1.300 pobladores. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que detrás de los hechos criminales se detectó a dos grupos delincuenciales, identificados como los Ardillos y los Tlacos. Después de que las autoridades federales y estatales tomaron el control de la zona de Chilapa, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo ahí es que permanezcan para pacificar mediante el diálogo y para generar las condiciones para la paz y el desarrollo. Nosotras, mujeres de Tula, Xicotlán y Acahuetlán, comunidades integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, tipo GZ, lanzamos un grito urgente de auxilio. Más de 1.000 familias estamos siendo desplazados en este momento por los ataques del grupo criminal Los Ardillos. Ya han desplazado a la comunidad de Tula y están ahorita desplazando a Acahuetlán y Xicotlán. Nuestros niños y niñas están en medio de la balacera. Estamos siendo atacados con metralletas y drones. En el municipio de Chilapa de Álvarez se reportaron que ya son más de 1.300 personas desplazadas, donde mujeres, niños y niñas y personas de la tercera edad tuvieron que abandonar sus viviendas y cultivos para resguardar sus vidas. ¿Cuál es el contexto en Guerrero para que se haya provocado tal desplazamiento de las personas y que hayan perdido prácticamente su vida? Históricamente, Guerrero representa una zona donde la comunidad tiene una fuerte presencia organizacional y que sobre todo han tenido trayectoria de resistencia en contra del poder, ya sea económico, político, social o religioso. Hay que recordar que simplemente la parte de la región de montaña de Guerrero fue la última zona de resistencia que los realistas no pudieron derrotar a los ejércitos insurgentes, donde Vicente Guerrero, el que le dio el nombre al Estado, prácticamente mantuvo la línea de lo que fue la lucha de la independencia. También hay que recordar que en la parte del sur hubo procesos muy importantes de resistencia, por ejemplo,
ejemplo, ya en el siglo XX, con la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, en contra de las injusticias que en su momento se tenían con el PRI, con la represión, la falta de democracia, la corrupción galopante que había en ese periodo gubernamental. Lamentablemente, de acuerdo a un último estudio que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, se encontraron estudios geológicos en donde se acredita que Guerrero tiene una fuente muy grande de minerales importantes para la industria de la tecnología y la parte del oro. Se especula que en Guerrero puede encontrarse la segunda mina de oro más importante de América Latina, y como lo hemos mencionado en otros programas de aquí de Nuevo Régimen, nos vamos a dar cuenta que a veces los grupos del crimen organizado operan para el beneficio de grupos políticos, grupos empresariales o grupos que tienen el control territorial, como los cacicazgos. Lamentablemente, a veces la operación que están teniendo estos grupos del crimen organizado, como los Ardillos, los Tlacos, Guerreros Unidos, los Rojos, operan en beneficio de esos proyectos transnacionales. Si tenemos ese antecedente que las comunidades en todo el país, y en específico en Guerrero, han tenido sistemáticamente campañas de aterrorización a la población para más adelante el beneficio de empresas mineras, nos vamos a poder dar una explicación de cómo está la lógica del control de la sierra. Y la parte de Guerrero es una parte muy importante porque después de Afganistán, la Sierra de Guerrero es la segunda productora a nivel global de amapola, que es de donde se produce la cocaína, y una parte también muy importante, los cacicazgos en el estado de Guerrero siempre han estado vinculados a grupos del crimen organizado para aterrorizar a la población y desarticular cualquier tipo de oposición a su control político. Anteriormente eran grupos paramilitares, ahora parece ser que la tendencia es que los grupos del crimen organizado, aparte de la parte del cultivo de droga, la extorsión, la trata de personas, lavado de dinero, pues también tienen la función de generar las condiciones de desestabilización social. Este problema que se está presentando en la comunidad de Guerrero no es reciente, ya tiene varios días, varias semanas, pero lo que más llama la atención es que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se presentó demasiado tarde, pasada una semana después de que los pobladores de esa zona mandaron videos, mandaron comunicados, hicieron el llamado para que se presentaran las autoridades. ¿Por qué la gobernadora de Guerrero ha tardado tanto en dar la atención a estas comunidades? La gobernadora Evelyn Salgado precisamente pertenece a estos grupos políticos caciquiles que han tenido el control territorial en diferentes zonas del estado de Guerrero, y esta indolencia y falta de capacidad política que ha mostrado la gobernadora refleja de que obviamente tiene que tener actividades de saber cómo está la situación de seguridad en esa región que históricamente ha tenido problemas con el crimen organizado. Cuando estamos conscientes que en el año 2014 se dio el fenómeno de los estudiantes de 43 de Ayotzinapa, que precisamente son de esa región cercana a la montaña y a la sierra, pues evidentemente cuando tú vas a tomar el poder político vas a tomar acciones que eviten que se te den situaciones similares como lo que pasó en el estado de Guerrero en el año 2014. Evelyn ha mostrado una incapacidad, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que salir al rescate como gobierno federal, tratando de llevar a cabo negociaciones de paz con las comunidades, llevando a las fuerzas de seguridad pública para que recuperen el control territorial. Si estamos hablando de que 1,300 personas estaban pidiendo desesperadamente el apoyo porque hubo abandono por parte de las autoridades del gobierno de Evelyn Salgado, pues ya nos habla de que aquí tiene que hacer un control de daños la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aquí hay algo súper interesante. En un video de los pobladores de esta comunidad, ellos solicitan la intervención de Estados Unidos y piden el apoyo de Donald Trump para que acabe con esa mal calidad de vida que están viviendo. Sí, o sea, en un contexto donde Estados Unidos está presionando y en este tipo de situaciones, habla de la falta de oficio político que tiene la gobernadora Evelyn Salgado. Y una parte también que tenemos que hacer importante dentro del análisis político. Los grupos políticos de cacicazgos en el estado de Guerrero también han estado vinculados al crimen organizado. Por ejemplo, la presidenta municipal del municipio de Chilapa, que es de donde son las comunidades donde se desató lamentablemente este conflicto de violencia donde la población salió, es proveniente del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, se apellida Carballo, y está vinculada con los Ardillos. Se menciona por parte de fuentes periodísticas de que es cuñada de Celso Ortega, líder de los Ardillos.
cuando tenemos este tipo de situaciones en donde las autoridades municipales están vinculadas al crimen organizado, la desatención de la gobernadora, pues permite generar el caldo de cultivo para el intervencionismo que actualmente tiene Donald Trump por parte de Estados Unidos. Y creo que aquí la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que hacer un control de daños para poder tener políticas, una de asegurar otra vez tener el control territorial con el envío de la Guardia Nacional. Tuvo que mandar 4 días consecutivos a la secretaria de Gobernación para tratar de generar las condiciones de supervisión presidencial para poder atender esta situación. Pero la cuestión es de que aquí vemos una ausencia de 2 importantes órganos de gobierno. La presidenta municipal, que está siendo vinculada con el líder de los Ardillos, y una gobernadora que ha mostrado indolencia. Una de las declaraciones que dio la gobernadora en los primeros acontecimientos de este hecho fue de que había mencionado que nada más eran 106 personas las que eran desplazadas, cuando periódicos como La Jornada reportaban que eran 1,300. Entonces, ahí vemos una falta de empatía por parte de las autoridades y una situación que los gobernadores deben entender, que no siempre va a poder la federación poder atender demandas. Estamos conscientes de que la federación es responsable por la política de seguridad pública correspondiente al crimen organizado, pero la realidad es que los municipios cercanos a lo que es la zona de la montaña tienen altos niveles de marginación. Cuando se tienen estas situaciones de marginación por parte de las autoridades estatales y municipales, son el caldo de cultivo para que el crimen organizado tome el control de regiones. El 12 de mayo, la Subsecretaría de Desarrollo de la Democracia, a través de la Secretaría de Gobernación, lanzaron un comunicado. En ese comunicado expresan que se va a privilegiar la paz, el diálogo, etcétera, pero ahí viene algo bien importante. En el comunicado mencionan que ya se ha hablado con los grupos que están haciendo estos atentados o estas acciones maléficas, pero no se especifica qué grupos. ¿Cómo se podría interpretar? Dado que al existir esa ambigüedad o al momento de leer ese comunicado, uno podría interpretar que pueden ser los grupos tanto de los Ardillos como lo de los Tlapas. Tlacos. De los Tlacos, y que los Ardillos pues estaban involucrados directamente con el cártel de los Ventral Leyva, y los Tlacos pues que era una policía desvirtuada de Guerrero. Es que lamentablemente la zona de Quechutenango, Chilpancingo, Chilapa, es una zona que tiene condiciones geográficas que permite tener pocas posibilidades de que el Estado cumpla sus funciones primordiales, como es la parte de brindar seguridad a la población. Aquí institucionalmente ha habido un abandono por parte de otras administraciones, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, y eso generó las condiciones de que tomaran ellos la toma de control político, y dentro de la toma del control político, en Guerrero se dio la formación de policías comunitarias como alternativa de seguridad, porque precisamente las autoridades estatales y municipales ya estaban implicadas, penetradas por parte del crimen organizado. Estos conflictos que puede ocasionarse por parte de las policías comunitarias también puede darse en el contexto de que también lamentablemente muchos jefes policíacos comunales han sido amenazados o infiltrados, y creo que ha sido muy prudente el gobierno federal respecto a cuál va a ser la posición que va a tomar con el gobierno federal, porque si se dan cuenta, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que hace 3 días se esperó la toma de decisión de que interviniera la Guardia Nacional para evitar que la llegada de estas fuerzas federales ocasionara un problema con la población que estaba abandonando las comunidades, porque estaba en medio de un conflicto precisamente entre los Tlacos y los Ardillos. Entonces, aquí la llamada de atención debe ser para la autoridad del gobierno estatal de Evelyn Salgado, porque no siempre la presidenta va a poder salir al quite a todos los municipios y regiones del país. Y que México es un país bastante amplio. Vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen.
sector agrícola y pecuario se ve y se escucha por Radio Televisión de Veracruz. Campo, trabajo, cultura e información. Conéctate al corazón de nuestro estado. Veracruz Agropecuario. Consejos prácticos, reportajes y entrevistas con gente que sabe compartir. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Televisión de Veracruz. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Los Populares, el podcast donde el fútbol se vive, se discute y también se disfruta. Aquí no solo hablamos de lo que pasó en la cancha, vamos más allá del marcador. En Los Populares encontrarás el análisis directo, datos duros que explican el juego, anécdotas que solo el fútbol puede regalar y por supuesto ese toque de humor que nunca falta cuando se habla del deporte más popular del mundo. Todos los viernes a las 12 del día por la señal de TV Más y mira el capítulo completo por nuestras plataformas digitales. Hay una nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Lunes, 12:30 horas. Postales de Veracruz. No te lo puedes perder. Lunes, 12:30 horas. Postales de Veracruz, por la señal de Radio Televisión de Veracruz. Una travesía por los rincones olvidados de Veracruz. De aventura por senderos, ríos, haciendas, montañas y pueblos. Cada lugar tiene una historia y nosotros la vamos a contar. Para vivir estas aventuras, acompáñame todos los lunes y los viernes, 7:30 horas. El partido político Morena, a través de su presidenta nacional, Ariadna Montiel, anunció el inicio de un proceso de juicio político y solicitud de desafuero contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras las acusaciones de vulnerar la soberanía nacional al permitir operaciones extranjeras sin autorización. Con total transparencia y tal como se lo comuniqué al secretario García Harfuch en su oportunidad, el operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones de experiencia y formación de policía e investigación criminal. En ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción. Encabeza una administración que tiene claro desde el primer día que se debe combatir con toda la fuerza el crimen organizado, pero también que todo servidor público debe ajustar su conducta invariablemente a lo que mandata la ley. Maru Campos ha recibido apoyo y respaldo de los 3 gobernadores panistas que tiene México: Tere Jiménez de Aguascalientes, Denise García de Guanajuato y Mauricio Curi de Querétaro. También ha recibido apoyo de diversos medios de comunicación. Pero ¿quiénes son estos medios de comunicación y por qué ha recibido apoyo de ellos para la intervención o en la intervención de la CIA en México? Nazaret, la respuesta va a ser buena. Maru Campos, en lo que ha sido sus 4 años, 4 meses de gobierno al frente de lo que es la administración pública de Chihuahua, ha destinado más de 2.500 millones de pesos en gastos de publicidad gubernamental que se ve distribuido evidentemente a los medios de comunicación estatal, las televisoras, las cadenas de radio, los periódicos, algunas agencias de publicidad que tienen contacto con influencers del estado. Pero lo interesante de Maru Campos es que también ha invertido una fuerte cantidad de dinero
en los medios de comunicación nacionales que tienen presencia en la Ciudad de México. Y vamos a dar algunas cifras para dimensionar por qué estos medios de comunicación han tenido una campaña de defensa de la gobernadora respecto al señalamiento de que colaboró con agencias extranjeras para los operativos en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, en donde no se le informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Defensa de la participación de estos agentes. Es importante hacer el señalamiento porque se especula y se está investigando por parte de la Fiscalía General de la República de que hubo una violación a la Ley Nacional de Seguridad y la Constitución de la República, que nos menciona que los agentes extranjeros no pueden participar en operativos de tierra. Puede haber intercambio de información, puede haber ese tipo de convenios, pero no directamente acción de agentes en territorio nacional. Y vamos a darnos una idea de por qué ha habido una campaña de apoyo a Maru Campos respecto a lo que se ha señalado a nivel nacional, de que en el Senado se solicitó de que se haga un desafuero o que en el Congreso también lo están mencionando, y ahora lo que dijo la presidenta de Morena. Por ejemplo, Televisa ha recibido 111 millones de pesos. TV Azteca, 94 millones. Radio Fórmula, 47 millones de pesos. El Universal, 22 millones. Proceso, 16 millones. SDP o el Deforma, que también tiene el 50% de las acciones Televisa, 9 millones. El Reforma, ahora sí, de la familia Junco, 6 millones. Adela Micha, 2.5 millones. Joaquín López Dóriga, 2 millones. La revista Nexos de Aguilar Camín, 1.2 millones. Y, por ejemplo, lo que me parece aquí interesante, el Heraldo de México, otros 43 millones de pesos. ¿Este dinero quién se lo da a los medios de comunicación? La Secretaría de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua. Cuando estamos conscientes de que se tiene una política de defensa a ultranza por parte de los medios de comunicación provenientes de estas empresas privadas, se tiene a su disposición las plumas de los columnistas o de los conductores o los analistas que participan en estas empresas, nos damos cuenta por qué han tratado de hacer un equiparamiento respecto a que Maru Campos está actuando bien a pesar de que se viole la Constitución. Y aquí nos pone a hacer una comparativa con lo que han sido los proyectos de la 4T, por lo menos a nivel federal y orgullosamente aquí a nivel Veracruz. Los gobernantes, por ejemplo, en el caso de Rocío Nale y la presidenta Claudia Sheinbaum de la 4T, tienen como principal característica la forma de comunicar a través de la conferencia de prensa. Sí hay contratos de publicidad, pero prácticamente ha reducido de entre el 50 al 60% de gastos de publicidad comparándolos con los sexenios pasados. Y ahora, aquí nos vamos a dar cuenta que todos los medios de comunicación a veces tienen una línea editorial correspondiente a los intereses empresariales de los grupos corporativos que están al frente de estos medios de comunicación. Y en el caso de Maru Campos ha tenido esta estrategia de financiar económicamente con altos ingresos millonarios a estos medios de comunicación nacionales para que no se dé críticas a lo que ha sido su administración. Y voy a poner algunos casos. La vinculación que se tiene por parte de lo que era el marido de Maru Campos con empresas constructoras del anterior gobernador Duarte, la parte de que ya se dejó de hacer señalamientos del modelo de la Operación Zafiro para apoyar el financiamiento de campañas políticas de aliados de Duarte, y dentro de la lógica de lo que era la nómina secreta, el anterior gobernador priista Duarte tenía un esquema donde compraba a la oposición o compraba diputados locales, y dentro de la oposición a quien tenía comprada en esa nómina secreta era precisamente Maru Campos cuando era presidenta municipal de Ciudad Juárez. Entonces, la lógica de los gobiernos del PRI y el PAN es de que cuando se tiene un alejamiento social respecto a la población a la que gobiernan, es decir, no invierten en obra pública, en programas sociales, en la atracción de inversiones para la generación de empleos, la generación de condiciones de seguridad, la apuesta de los medios de comunicación es tratar de amagar a la clase política de que, pues, a cambio de grandes contratos gubernamentales, maquillen la situación social de cada una de las entidades, o abiertamente tratar de defender cuando se tiene este tipo de acusaciones. Por ejemplo, estos medios de comunicación no retomaron. ¿Nos puedes recordar al menos el top 3 de los medios de comunicación con mayor financiamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones de Chihuahua? Televisa, 111 millones, TV Azteca, 94 millones, y la empresa Multimedios, que es de Monterrey, 48 millones. Okay. Entonces, tienen la lógica de que cuando no se tiene el apoyo popular, evidentemente tratas de buscar el apoyo de los medios de comunicación. Y el portal de noticias, sin embargo, aproximadamente hace 2 meses, sacó una noticia que no corresponde a los ingresos de Maru Campos como funcionaria pública. Maru Campos reportó propiedades cercanas a los 30 millones de pesos y el portal de noticias, sin embargo, reportó
la nota a través del título de La Casa Dorada. Entonces, si uno analiza de acuerdo a las declaraciones oficiales de Maru Campos y el costo de los ingresos de la investigación que hizo el portal, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que el costo de estas propiedades de 31 millones de pesos no corresponde con los ingresos que ha tenido Maru Campos como funcionaria pública o en el ejercicio de sus funciones privadas como profesionista, en caso de que los tuviera. Y esta noticia pasó de noche. Es un escándalo que evidentemente hubiera simbrado a la opinión pública nacional, como lo que fue el escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, pero en este caso prácticamente los medios de comunicación corporativos no lo sacaron. Bueno, ahora tienen la lógica de defender a Maru Campos respecto al señalamiento de que violó la Ley Nacional de Seguridad y el proceso de dificultad que dejó a la presidenta Claudia Sheinbaum con la presión que tiene Donald Trump respecto a la solicitud con Rocha, por ejemplo. A eso iba, a ese punto. La estrategia de los medios de comunicación pagados, está Televisa, TV Azteca y Multimedios de Monterrey. Y hay más. Y los otros, la estrategia de comunicación que emplean va referente a golpear a Rocha o desviar la atención así de sí, Rocha, pero Rocha tiene vínculos con el narcotráfico. Y Maru Campos solamente ayudó a la nación mexicana para que ya no existieran narcolaboratorios. Esa es la narrativa que tienen los medios de comunicación. Sí, la narrativa es tratar de disminuir el peso político respecto a Maru Campos, porque Maru Campos ya sabe que la Fiscalía Estatal, a diferencia de otros estados de la República, no es autónoma. Todavía Chihuahua tiene la característica que su fiscalía es dependiente del gobierno del estado. Entonces, evidentemente lo que se trata de hacer es tratar de desviar la culpa política respecto a si Maru Campos sabía de la participación de agentes de la CIA en el operativo para el desmantelamiento de este narcolaboratorio. Y la otra parte es también tratar de hacer una defensa a ultranza del señalamiento político de la problemática que tenemos actualmente en el país, porque estamos bien conscientes que Donald Trump, en la parte de su derrota que ha tenido en Medio Oriente y la baja aprobación que tiene por prácticamente el 70% de la población estadounidense, va a tratar de arrancar dentro de lo que es la cuestión electoral para lo que va a ser el cambio de Congreso en noviembre del 2026 en Estados Unidos, tratar de aglutinar banderas políticas que le traten de recuperar preferencias electorales. Y una de esas banderas que aglutina a los votantes republicanos y trumpistas es el señalamiento de que México está vinculado al crimen organizado, de que México es un estado fallido, que es un narcoterritorio, un narcoestado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una cuestión de soberanía nacional cuando estamos conscientes de que el crimen organizado ya fue catalogado como grupo terrorista? Tenemos los peligros de que se pueda dar un intervencionismo por parte precisamente de Donald Trump. Hay un libro que se llama Fuego y Furia, donde se destaca que en la primera administración de Donald Trump hablaba con sus generales con la posibilidad de mandar fuerzas armadas a territorio mexicano para combatir al crimen organizado, o abiertamente la posibilidad, y lo preguntó a sus jefes militares, de mandar misiles a territorio mexicano. Entonces, hablamos de cuestiones muy peligrosas para la parte de la soberanía política en términos de seguridad aquí en México, y si tenemos que Maru Campos tiene esa colaboración con las agencias internacionales violando la Constitución, meten problemáticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, y estos medios de comunicación pues evidentemente tratan de hacer un control de daños. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde el gobierno federal, con independencia del ejercicio de las conferencias de prensa, mejor conocido como la mañanera, ¿cómo le hace frente a todos estos medios de comunicación que son previamente pagados o ya patrocinados para hablar a favor o en contra de algo? Pues simplemente el ejercicio de las mañaneras representa la oportunidad de que la gobernante federal tenga la oportunidad de marcar agenda. 2, de comunicarse directamente con las personas. Si ustedes ven la cantidad de reproducciones que tiene en Facebook, en YouTube, la cantidad de... cualquier influencer quisiera esos números que tiene la presidenta Sheinbaum. Es correcto, o sea, la realidad es que el modelo de comunicación política ahorita está en un choque entre la opción donde los gobernantes dan grandes cantidades de dinero del presupuesto de la gente a medios corporativos, o el modelo de comunicación donde el gobernante diariamente tenga que dar información a los medios de comunicación y responder las dudas de la población a través de los reporteros. Pues en México la forma de comunicar está cambiando para bien de la ciudadanía, y vamos al siguiente análisis. La gobernadora Rocío Nale García ha posicionado al sur de la entidad veracruzana como una de sus prioridades para la administración, ejecutando un plan de rescate enfocado en la infraestructura, finanzas municipales y desarrollo industrial, con el objetivo de revertir el rezago histórico de la región.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, continúa impulsando acciones enfocadas en el rescate financiero, la infraestructura y la seguridad en la zona sur del estado. Su administración trabaja en reestructuración financiera para que los municipios puedan concluir el pago de sus adeudos hacia el año 2030, permitiendo así liberar recursos para servicios, infraestructura y programas sociales como Apoyo a la Palabra, el programa de mecanización agrícola y desayunos escolares. En materia de seguridad, destacó los avances en el proyecto C5 y confirmó la construcción de un nuevo penal en Medellín, obra que será desarrollada por la Secretaría de Defensa Nacional para el fortalecimiento de la seguridad en Veracruz. La gobernadora también supervisa obras carreteras en tramos como Soteapan, Acayucan y Catemaco, además en el sistema de transporte público Quetzali en Coatzacoalcos, con el objetivo de mejorar la conectividad y dinamizar la actividad económica, así como el proyecto del puente Coatzacoalcos 3, con una inversión estimada de 4.600 millones de pesos, incluyendo nuevas rutas aéreas entre Minatitlán y el AIFA, mediante Mexicana y vuelos entre Veracruz y Miami con Viva Aerobús, fortaleciendo el turismo y la movilidad de la entidad. Con estas medidas, el gobierno estatal busca consolidar una estrategia integral para el sur de Veracruz. La gobernadora Rocío Nale ha destacado en reiteradas ocasiones la modernización del malecón de Coatzacoalcos, cuya conclusión se planea para agosto en el marco del Festival del Mar. ¿Cómo ayuda esta inversión en infraestructura que promueve Rocío Nale al desarrollo económico de las y los veracruzanos, en específico los sureños? Lamentablemente, en las anteriores administraciones del PRI y el PAN a nivel estatal habían abandonado el sur del país. Fue una política en general de parte también del gobierno presidencial, pero el sur de Veracruz tenía las características de que concentra mucha cantidad de municipios rurales. Si dejamos de lado las zonas cercanas a Coatzacoalcos o a Minatitlán, la gran mayoría de estos municipios tenían problemas de situaciones de abandono por ser municipios con una vocación rural. Creo que la parte de lo que es el programa de infraestructura, recuperación y construcción de carreteras es una parte muy importante para iniciar un proceso de recuperación del sur de Veracruz, porque evidentemente al contratar empresas para la generación de esta obra pública va a dar la oportunidad de la contratación de personal que ofrezca sus servicios, tanto profesionista como de oficios. ¿Por qué? Porque estamos bien conscientes que la industria de la construcción es la cuarta fuente de ingresos económicos de empleos formales en el estado. Entonces, esa parte de reactivar económicamente la región con obra pública habla de una visión que se tiene a mediano y largo plazo para lo que es la población veracruzana del sur del estado. Una, la generación inmediata de empleos. Dos, la parte de generar las condiciones de conectividad para que exista una mayor cantidad de flujo comercial que permita que se den las condiciones económicas de desarrollo en términos de intercambio comercial entre los municipios. Hay que recordar que la zona de Coatzacoalcos y Minatitlán, históricamente del periodo de los 30 a los 70, fue una zona de un importante auge industrial respecto a lo que era la participación que tendrían con la industria de Pemex. Entonces, cuando se tiene una política en combinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de tratar de recuperar la capacidad industrial que tenía el sur de Veracruz, nos habla de que la gobernadora entiende que se debe de generar las condiciones para la conectividad de toda esta importante región. Cuando hablamos que el expresidente López Obrador inició el proyecto de lo que iba a ser la zona industrial, los parques que se iban a implementar en el istmo de Tehuantepec, estamos conscientes que ese programa va a beneficiar al sur de la entidad, porque al establecerse empresas se va a tener la oportunidad que otra vez se generen más empleos a mediano y largo plazo para la población de Veracruz, y cuando se tiene la conectividad asegurada para que las mercancías, las personas y las relaciones comerciales tengan la oportunidad de florecer la economía, pues hablamos de que va a poder generar las condiciones económicas de beneficio de todos los sectores que viven en el sur del estado. Al principio mencionaste que tanto las administraciones como del PRI y el PAN habían abandonado al sur de Veracruz. Yo diría que abandonaron quizá un poquito más, no solamente al sur de Veracruz, pero que quizás solamente se centraron en la ciudad capital o en las zonas más metropolitanas. ¿Por qué se dio este abandono y también cómo se vio reflejado el abandono del PRI y el PAN, en específico en el sur del estado? Pues en la parte de que muchas personas veracruzanas de esta región importante de nuestro estado tuvieron que tomar alternativas laborales para irse a otras entidades o al extranjero para poder sobrevivir ellos y sus familias. Estas regiones tuvieron importantes flujos migratorios hacia lo que era la península de Yucatán, hacia el altiplano, en específico la Ciudad de México, o de plano en la parte de la migración interna, irse a Puerto de Veracruz, a Jalapa, o tratar de irse a zonas del norte del estado. Entonces, o a Estados Unidos. Entonces, creo yo que la importancia que ha tenido la gobernadora Rocío Nale es
hacer la obra pública para tener las oportunidades para generar empleo de manera inmediata con la rehabilitación de estos caminos. La otra parte es que desde el gobierno del estado se dan las facilidades para que en coordinación con el gobierno federal vengan esas empresas del extranjero para que inviertan en la zona de lo que es el Istmo de Tehuantepec dentro de lo que va a ser el corredor. Y creo que otra parte muy importante es el acompañamiento de programas sociales. Los programas sociales que tiene la gobernadora es tratar de darle una equivalencia respecto a tratar de resarcir los retrasos, los años que se tuvieron con las administraciones del PRI y el PAN. Y voy a especificar, por ejemplo, 2 programas. El primero es el apoyo a los desayunos que se le da a los estudiantes de todo el estado de Veracruz. Se dan más de 400,000 desayunos diariamente para los municipios más afectados. Son 3,500 en todo el estado de Veracruz, de las 20,000 comunidades que tenemos. Una importante fuente de apoyo a los trabajadores y trabajadoras que mandan a sus hijos a la escuela. La parte de la recuperación de las aulas, en donde la gobernadora tiene el compromiso de darle rehabilitación a cada una de las escuelas del estado, el apoyo con mobiliario. Y otra parte creo que también importante que debemos de destacar, dentro de la que es la vocación de algunos municipios rural de la zona sur de Veracruz, tenemos programas que les pueden ayudar. Por ejemplo, apoyo a la palabra, en donde el apoyo a la palabra consiste en darles financiamiento a todos aquellos grupos familiares que tienen un negocio y que nunca van a recibir financiamiento de la iniciativa privada. Este apoyo consiste en darles un apoyo de 10,000 pesos para que puedan o echar a andar nuevos proyectos o complementar los que ya tienen y no se les cobra intereses. Cuando la población veracruzana paga estos créditos, se les da la oportunidad de que un segundo año puedan recibir nuevamente financiamiento, pero ahora por 15,000 pesos. Otro programa muy loable es la parte de la agricultura mecanizada, en donde a través de un programa bien establecido de monitoreo y de acompañamiento a estos sectores agrícolas de la zona sur de Veracruz, se les apoya con semillas y con tractores para la planificación de lo que es la zona productiva económica en el campo y a poder generar las condiciones de que aumente la producción y por ende mejore la condición económica. Creo que esta combinación entre obra pública, coordinación con el gobierno federal y programas sociales permite que se pongan las bases para la recuperación de lo que es la zona del sur de Veracruz, que fue abandonada durante muchísimos años. Otra parte muy importante es que, por ejemplo, Coatzacoalcos es un punto muy importante metropolitano junto a otros municipios de concentración de clase trabajadora y de estudiantes. La implementación del programa de servicio público Quetzali, que consiste en autobuses modernos que van a permitir que los estudiantes y trabajadores tengan conectividad, y la parte del rescate del sistema hidráulico de esta importante ciudad, habla de que se tiene la planificación de generar las condiciones para que lleguen todavía más inversiones. Y una parte que incluso creo que casi no se habla es la parte del rescate financiero de la deuda de los municipios por la bursatilización que hizo Fidel Herrera en 2008, en donde a partir de la deuda que se adquirió con estos bonos tenedores de deuda, los municipios se quedaron sin presupuesto para obra pública en términos de alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, pago a los servicios municipales de seguridad o de limpieza de las calles, y ahora con el programa de reestructuración de la deuda, en caso de que todos los municipios lo aprueben, se va a liberar recursos, se va a ayudar a que paguen las deudas de los municipios, y el dinero que se libera de las partidas federales comprometidas de la bursatilización de la deuda va a permitir que se genere obra pública que va a beneficiar a la población. Y que también hay algo súper importante, y lo acabas de narrar prácticamente todo de una manera estupenda, es la planeación y la alineación que tiene tanto gobierno federal, estatal y municipal en su coordinación para aplicar buenas acciones a favor, ya sea de los 212 municipios del estado o una zona específica, en este caso, pues el sur del estado de Veracruz. Que también tenemos que recordar que el derecho a la buena administración es un derecho ya reconocido por las Naciones Unidas, y que ese derecho a la buena administración representa precisamente eso, que debe de existir una coordinación y una planeación, y la planeación estratégica dentro de la administración pública también está inserto en el derecho, en la materia constitucional, o sea, es decir, en la constitución política. Ahí también está metido que nosotros o la administración pública debe de tener una administración y una planeación adecuada.
Entonces, ¿tú crees que teniendo una planeación adecuada con un Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal y Plan Municipal de Desarrollo, con independencia de los diferentes planes sectoriales o estratégicos en zonas de desarrollo regional, se pueda lograr un Veracruz fuerte y estable? Sí, porque también dentro de lo que es un buen gobierno es entender que tienes que tener coordinación con los 3 niveles de gobierno. Muchísimas gracias, Javier, y hay que recordar que la gobernadora Rocío Nale está presente en todo el estado de Veracruz y a su vez está rescatando aquellas zonas que históricamente habían sido olvidadas por administraciones pasadas. Y por otra parte, en Chilapa Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa el diálogo y el entendimiento como vía para hacer frente a la violencia generada en la región por grupos delincuenciales. En lo que respecta a la gobernadora panista Maru Campos, algunos medios de comunicación han sido objeto de críticas sociales por respaldar posturas y acciones consideradas intervencionistas por parte de Estados Unidos. Y en el escenario internacional, Donald Trump se vio obligado a negociar con China desde una posición menos dominante en un intento por mantener la influencia y el liderazgo económico de Estados Unidos como potencia mundial. Gracias por acompañarnos el día de hoy a Nuevo Régimen. Javier. Nazaret, fue un gusto estar aquí contigo, Nuevo Régimen, esperando que el público nos pueda ver el próximo lunes. Muchísimas gracias. Aprovechamos el día y la ocasión para festejar a las maestras y maestros, especial aquellos veracruzanos. Un fuerte abrazo, felicidades. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.